dividido sobre 2 y multiplicado por nuestro ancho de análisis. ¿Cuánto tiene de altura el empuje hidrostático? Phi1. ¿Cuánto es la base? Dijimos que la profundidad sería Phi1 multiplicado por el peso específico del agua. Entonces, teniendo como tal esta declaración, el área del triángulo es la base Phi1 multiplicado por el peso específico del agua, multiplicado por la altura, Phi1 elevado al cuadrado, dividido sobre 2, multiplicado por nuestro ancho unitario. Vamos a ponerle como tal estos valores numéricos. Entonces, para este caso, voy a pensar que el agua en ambas situaciones se encuentra a 4 grados centígrados. Entonces, con ello, el peso específico va a ser igual a 1 tonelada por metro cúbico. La temperatura es la misma, 4 grados centígrados, entonces el peso específico vuelve a ser 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, teniendo como tal esos valores numéricos, ¿cuánto me da el empuje hidrostático? A ver, ahorita... ¿Sería 3, no, profe? No hay que cambiar lo del ejercicio, simplemente ayúdenme con sus calculadoras y a revisar los Sería cálculos. de 3, ¿no? Porque 6 por... Sería 6 por 1. 6. O se tiene que convertir Es en... 6 al cuadrado. Ah, ya, perdón. Bueno, 6 al cuadrado, 36, entre 2, 18. Nos daría un empuje de 18 toneladas. Y de una vez, ¿verdad? Me voy a llevar como tal la configuración de ese cuadro. Entonces, en el cuadro, es más, yo creo que así en forma lista, lo voy a dejar. Entonces, el empuje hidrostático es 18 toneladas. Me hace falta su distancia. Como se trata de un triángulo, mencionábamos que esta sería su distancia. La distancia del empuje hidrostático número 1. Bueno, ¿verdad? Para que lo veamos de forma clara todos, recuerden que el punto de giro se establece de acuerdo al pie de obra, aguas abajo. Entonces, ese es mi tirante más grande, el lado opuesto sería aguas abajo. ¿Cuál es el pie de obra? El punto de contacto con nuestro terreno natural. Este sería nuestro punto de giro. Por ello declaramos de esa manera la distancia del empuje número 1. Entonces, como se trata de un triángulo, yo sé que es igual a 1/3 de la altura, efectivamente. Phi1 dividido sobre 3, y esto va a ser igual a 2 metros. Como ya tenemos la fuerza, ya tenemos la distancia, por lo tanto calculamos el momento del empuje hidrostático número 1. 18 por 2 me daría 36 metros. Y de una vez le voy declarando el signo. Entonces, como ese es el tirante más grande, ¿cómo es su fuerza? Positiva, efectivamente, ¿verdad? Entonces, es positiva y además sería un elemento horizontal. Eso es lo único que le voy a poner. Y llevamos el primer elemento. Seguimos con el análisis y ahora se me forma una cuchilla compuesta por un triángulo y por un rectángulo o por un trapecio, ¿verdad? Entonces, sin embargo, voy a hacer como tal la segmentación y repito, ¿verdad? En realidad sería el peso propiciado por este rectángulo, peso del agua del rectángulo y por otro lado, el peso del agua del triángulo número 1. ¿Por qué a este le pongo su índice 1? Porque aquí se me va a generar otro peso de agua de esa forma triangular. Comenzamos con el rectángulo. Entonces, peso del agua del rectángulo me dice que va a ser igual al peso de esa obra, ¿verdad? De forma general dijimos que el peso va a ser igual al volumen de la sección multiplicado por el peso específico del material de construcción. Entonces, ¿cuál es el volumen de este rectángulo? ¿Cuánto vale? Ok, pero ¿cuánto vale la base? La base. Entonces, de forma directa, ahorita todavía no la conocemos, pero la podemos determinar. ¿Cómo se determina como tal esta basecita? En función de nuestro talud. Entonces, para poder encontrar esta base, lo
necesitamos proyectar de primera instancia es nuestra altura. Si yo sé que todo esto mide 7 metros y este pedacito mide 3, por diferencia, esto tiene que medir 4 metros, efectivamente, ¿verdad? Entonces, si esto mide 4 y el talud es 0.75, ¿cuánto mide esta base? A la cual yo llamaré X. ¿Cuánto vale X? 3 metros, ¿no? 3 metros, efectivamente. Recuerden que X, en realidad, a veces no le puse nomenclatura, me quedé en la E. Una en la vertical. Esto lo voy a poner como F. X en realidad es igual a F por la pendiente o el talud M1. 4 por 0.75, en efecto nos daría 3 metros. Bueno, hace ratito alguien dijo 3, ¿verdad? No sé si sí hizo como tal el cálculo. Pues nada más agarró este 3 de aquí. Espero que sí hayan hecho como tal el cálculo. Entonces, como ya conocemos el valor de la base, voy a calcular ese volumen. Me dice que es igual a la base, que vale X, multiplicado por la altura. ¿Cuánto tiene la altura? ¿Cuánto? 2, efectivamente, ¿verdad? Todo esto mide 6, este pedacito mide 4, por lo tanto, de aquí para acá son 2 metros. Me quedé en la F, entonces a esto yo lo llamaré G. Entonces X por el valor de G, eso es el valor del área, multiplicado por el ancho unitario, me da la configuración del volumen. ¿Y qué me dijeron hace un momento? Que se trata de agua. Entonces sería peso específico del agua. ¿Y cuánto daría eso? 6. Ah, no, pero. 6. ¿Verdad? 3 Sí, por porque 2 por no. daría 6. 6 toneladas. Y listo. Tenemos el peso del agua del rectángulo. Tenemos la fuerza, me hace falta su distancia. ¿Cuál sería su distancia? Todo esto que se proyecta por acá. Distancia del peso del agua de nuestro rectángulo. Entonces, de nuestras geometrías, pues vemos que todavía nos hace falta conocer algunos de esos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita lo que voy a pensar es que como las bases es meramente 3, pues me indica que este rectángulo se sigue directamente, ¿verdad? Esto no es un elemento supuesto. Me dijeron que la base de este triángulo vale 3 y justamente esto vale 3. La única coincidencia es que sea un elemento completamente vertical. Yo sé que esto también vale 3, pero sin embargo vemos una pared inclinada que parte desde el terreno natural hasta nuestro ancho de la curva. Entonces voy a analizar como tal este pedacito. Entonces, ¿cuánto vale esta base? A la cual yo llamaré X1, por ejemplo. 10.5, ¿verdad? Entonces, X1 en realidad es igual a H, que multiplica a nuestra M2. Entonces nos daría 10.5 metros. Por lo tanto, al momento de que ya sabemos el valor de la X1, si yo quiero ver, esto lo puedo trasladar hacia abajo y en realidad esto vuelve a ser el valor de C y esto de aquí ya habíamos llamado que se trata de esa X. Entonces X más C más X1 en realidad sería la base de nuestra obra. Creo que eso utilicé la letra B, ¿verdad? Aquí está. Entonces le voy a poner como una B1. La B1 va a ser igual a la X más la C más nuestra X1. Todo esto de aquí corresponde a B1, la base de nuestra obra. ¿Y cuánto nos daría? 16.5 metros. Ok, entonces dicho lo anterior, ¿cómo calculo la distancia del peso del agua del rectángulo? Ya tenemos un montón de geometría. Una alternativa. B1 menos X sobre 2, efectivamente. Entonces B1 menos X sobre 2. ¿Y cuánto nos da esto? Ver, tenemos toda esta B1 y le voy a quitar la mitad de la X. Al ser un rectángulo está justamente al centro. ¿Cuánto daría eso? Ok, 15 metros.
como ya tenemos la fuerza y ya tenemos la distancia, podemos calcular el momento del peso de agua del rectángulo. 6 por 15 me daría 90 toneladas. Es una fuerza vertical, va hacia abajo, por lo tanto sería positiva. Así se queda. Nos vamos al siguiente. El peso del agua del triángulo número 1. Peso de agua del triángulo número 1. A ver, entonces comenzamos de este lado. ¿A qué es igual? No me des valores numéricos, dame geometrías. Es el que está acá de este lado, ¿no? Este. Sería Así partimos igual de contexto federal. ¿A qué es igual un peso? ya sería el cambio de posición o algo así, ¿no? O sigue igual. ¿A qué te refieres con cambio de Sí, giro? o sea, el punto de giro es el mismo, ¿no? El punto de giro no cambia. Sería... Ok, pero estoy determinando pesos. Nada tiene que ver el punto de giro. Sí, sí. El peso del agua. Bueno, de forma general, ¿a qué es igual el peso? Volumen por peso específico. Volumen por peso específico. Ok, dime cómo es el volumen de este triángulo. El volumen de este triángulo es que sí me lo puso muy difícil. Qué difícil. Es que la verdad yo no entiendo mucho. Es que yo tengo entendido que lo que hace es hacer la base por el lado de este lado, 3.70. A ver, 150. la cuestión es que me digas que hay dudas desde la primaria. El volumen de un triángulo. El volumen es ¿cuál era? No pasa nada, no pasa nada, estoy nervioso. Área por altura sobre 3. Bueno, en esta configuración de dos dimensiones, recuerda que es el área transversal por la profundidad, el ancho unitario. ¿A qué es igual el área de este triángulo? X igual A ver, ayúdale. Estamos un poquito perdidos. Bueno, base por altura. Ok, ¿qué cosa es mi base? Mi X. ¿Qué cosa es mi altura? F dividido sobre 2, y eso es el área. Para que sea volumen por el ancho unitario y medirse por el peso específico. ¿Qué material es esto? Agua. Efectivamente. Entonces sería omega. ¿Y cuánto nos da eso? 4 por 3 son 2. 3 por 4 me da 12. 6 por 1 por 1 sigue siendo 6. 6 toneladas. Listo, tenemos el peso. Me hace falta nuestra distancia. Distancia del peso del agua del triángulo número 1. Entonces, repetimos, el punto de giro no cambia. Una vez que ya lo pusiste al inicio, es el mismo para toda la geometría. Entonces, esta sería la distancia del peso de agua del triángulo número 1. Entonces, ¿cómo lo calculamos? B1 menos. Ok. B1 menos X sobre 3. ¿Y cuánto nos da eso? Pero es vertical, ¿no? Ahí sería 2 tercios, ¿no? Sería 2 tercios, ¿no? Porque está hacia arriba. ¿De dónde a dónde se mide el tercio? De la base para arriba. Este es el ángulo de 90 grados. De aquí para acá es un tercio. Entonces lo que hago es a esta B1 le estoy quitando un tercio de la base. Sí, pero sí, Si lo quieren ver como 2 tercios sería
x1 más c más 2 tercios de x, que es lo mismo. Entonces, ¿cuánto me dijeron aquí? 15.5 metros. Tengo la fuerza, tengo la distancia. ¿Cuánto vale el momento? 93, ¿verdad? Y serían toneladas metro. Aquí es tonelada metro y... aquí nada más le puse metro, no me dijeron nada. Tonelada metro. La configuración del peso del agua es una fuerza vertical, va hacia abajo, por lo tanto también es un elemento positivo. Y ya llevamos 3 elementos. Nos vamos respecto a nuestra obra. Entonces, de la obra, ¿qué harías? Dividirla ¿En qué? en otras figuras. Descomponerla en figuras. ¿Ok? ¿Cuáles figuras? Pues un triángulo que sería de base X y altura F. Ok, vean. El compañero dice que vamos a hacer esto. Número 1, este triángulo. Entonces, esto me quedaría una fuerza más o menos por acá y sería el peso de obra del triángulo número 1. ¿Qué más? El siguiente rectángulo con base C y altura H. Ok. Habla de este rectángulo. Entonces, más o menos por aquí sería la mitad. Y me dice que ese sería el peso de obra del rectángulo 1. ¿Qué más? El siguiente rectángulo que sería de altura H y base X1. Ok, entonces lo cortamos por acá y me dice que sería este. El peso de obra del triángulo número 2. Para calcular ahora sus pesos, Todavía falta más obra. faltarían los Dos cuadrados y un rectángulo. faltan Bueno, no sabemos. un cuadrado de base B y altura A. Pero no es cuadrado. Ok, a ver, lo que diga el compañero, ¿verdad? Es esta. Entonces, este sería su peso y sería peso de obra del rectángulo 2. ¿Qué más? Sería también otro rectángulo con altura 1. Pues 1, ¿no? Eso de aquí es una. ¿Por qué? A menos D. Bueno, el que tú quieras. Altura A menos D y base B menos B1 menos B menos C. B1 menos B menos C. A ver, me dicen muchas letras. Pues es el tramo B1, le resto el tramo B y el tramo E y solo me queda el tramo. Ok, ese pedacito es de ello. Este. Sí. Ah, sí. Está bien. Entonces viene por acá y sería el peso de obra del rectángulo 3. Y con ello, pues el otro espero que no lo dividas más. Bueno, se puede, ¿verdad? Si alguien quiere seguir jugando, pues le puede hacer un poquito más de divisiones. El peso de obra del rectángulo número 4. Entonces, ven que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? En realidad, por ahí escuché que alguien decía acerca de la declaración de este rectángulo. Base B1, altura, directamente la diferencia de A y D. Yo sé que esto es igual a 1 metro. Sí lo podemos calcular. Ese sería otro rectángulo, ese sería otro rectángulo. Alguien pudo haber dicho, oye, pues mejor extiende como tal este rectángulo hasta la configuración del punto D, a lo mejor extiéndelo hasta por acá, no sé. La geometría me permite hacer diferentes configuraciones. ¿Cuál es la condición aquí? Hay que tener preciso de dónde a dónde abarca cada uno de ellos y que al final estemos contemplando todas las secciones de nuestra obra. Yo lo puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. El compañero dice es que yo soy muy bueno en estática y te puedo calcular el centroide de toda la figura geométrica. Una fuerza, una distancia, se puede calcular, ¿verdad? Entonces aquí ya va a depender mucho de cada uno de ustedes con las aptitudes o las condiciones de conocimiento acerca de esos centros de gravedad. Yo no soy ingeniero civil, a mí se me hace fácil de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Entonces me dice, número 1, el peso
peso de obra del triángulo 1. ¿Cómo lo calculamos? Ok, primero concepto general, ¿a qué es igual el peso? Ok, completo. Digo, es igual, peso específico es igual a X, bueno, más por la altura sobre 2. Otra vez. Forma general, ¿a qué es igual el peso? El peso es igual al volumen por el peso de obra. específico. Esto es concepto general. Ahora lo vamos a aterrizar a la figura geométrica que estamos trabajando. ¿Cómo es el volumen de ese triángulo? Ok, X, que es la base, por F, que es la altura, Sobre 2. ok, y eso es área. Para que sea volumen, ancho unitario. ¿Qué material es? Ok, de hecho ni siquiera hemos declarado, yo lo voy a poner como gamma M. No lo hemos puesto, ¿verdad? Le voy a poner gamma M y voy a pensar que se trata de 2 toneladas por metro cúbico. Sustituyen valores y ¿cuánto les da? ¿Cuánto? 12. Ok, 12 toneladas. Tenemos la fuerza, vamos a calcular la distancia. Distancia del peso de obra del triángulo número 1. Entonces la distancia, a ver, no la voy a marcar ahí porque ya se está pasando mucho, pero es desde aquí hasta esta posición. ¿Cómo es su distancia? X sobre 3, no sé, X. Sí. Hay diferentes alternativas. X sobre 3 está bien. Pero es la base, la completa porque está acá. ¿P1? Ajá. O digo menos X sobre 3. Recuerda que el X Digo, sobre 3 2 es esto. tercios, perdón. 2 tercios. 2 tercios. De X. Ok, eso es esto. Ajá. Esto vale 2 tercios de X. Menos B1. Me saldría una distancia negativa. Bueno, al revés, ¿no? B1 menos 2 tercios de X. B1 menos 2 tercios de X. Hace un momento me hablaste acerca del tercio. Este es un tercio de X. Como la distancia que me interesa es hasta acá, ¿qué es lo que le tengo que hacer? Le sumo C, le sumo X1. Todos los elementos son conocidos. ¿Cuánto da eso? 14.5. Ok. 14.5 metros y por ende, ¿cuánto vale su momento? ¿Cuánto? 174, ¿cerrado? Sí, cerrado. Ok, tonelada metro. Se trata de una fuerza vertical, va hacia abajo, entonces es positiva. Y tendríamos la siguiente fuerza. Siguiente. Peso de obra del rectángulo. No hay más. Me voy a ir con el peso de obra del rectángulo 1. ¿A qué es igual? Sean concluyentes, no titubeen. Volumen. Ok, a ver. Peso de obra del rectángulo 1 va a ser igual al volumen. Por el peso específico del material. Ok, peso específico, nada más. ¿A qué va a ser igual el volumen de ese rectángulo? Es que ya sé, pero nada más es la C. Sí, acaba ahí, ¿verdad? C. Bueno, hay diferentes nomenclaturas. Esto es
C, y aquí también lo podemos ver. Ah, C. C por H. Ok, C por H, eso es área. A por el ancho unitario, es su volumen. Peso específico del material. Peso específico del material, efectivamente. ¿Y cuánto nos da eso? 42 toneladas. ¿No cuánto? Ok, 42 toneladas. Nos vamos a su distancia, distancia del peso de obra del rectángulo 1. ¿Cuál es la distancia? Desde su centro hasta por acá. ¿A qué es igual la distancia? C entre 2. Ok, C sobre 2. X1 Hasta acá. Más X1, efectivamente. Más X1. ¿Y eso cuánto da? es que ya está muy pegado. Ok, 12 metros. Y listo, como tenemos fuerza, tenemos distancia, calculamos el momento. 42 por 12, 504 toneladas metro. Sería una fuerza vertical positiva porque va hacia abajo. Siguiente, Sí, sería, peso de obra del triángulo 2. sería volumen de figura por peso específico. Ok, peso de obra del triángulo 2, volumen por su peso específico. ¿A qué es igual el Sería volumen? X por H sobre 2. X. X1, perdón. Ok, X1 por X1 H sobre 2 por ancho unitario. Bueno, ahorita les toca. La cosa es que cuando les pregunto ya me contestan. Por el peso específico de obra. Ok, por el peso específico de obra. Ajá. Y bueno, ¿Y eso cuánto da? es, a ver, ¿qué chico? 7 por 10. Bueno, la expresión, nada más a la persona, el resultado Sí. es para todos, ¿verdad? Entre 2 sería 36 por 75 por. 36 por 75. Por 2 toneladas, ¿no? ¿Cuánto? Por 2, ¿no? Sería 73.50. 73.5 y son toneladas. Distancia del sería peso de obra del triángulo 2. X1 sobre. No, 2X1 sobre 3. Ok. 2 tercios de X1. ¿Y cuánto da eso? 10.5. ¿Cómo se escribe? 7 metros. Entonces, el momento del peso de obra del triángulo 2 es igual 7 por 73.5, 514.5 tonelada metro. Vertical, positivo. Nos vamos al siguiente. Rectángulo 2. Es igual en general Sí, todo. el volumen por peso específico. ¿Ok? Y eso es igual a 3 por 2 Ok, nomenclatura. B por A. por ancho unitario ¿Ok? por el peso específico del material. Ok, peso específico de material. ¿Y cuánto da eso? La distancia. Es B1 menos, sí, B1 menos B sobre 2. Ok, P1 Menos B sobre 2. menos B sobre 2. Perfecto. ¿Y cuánto da eso? 15. Así es, 15 metros. Entonces, ¿cuánto vale el momento? 80 toneladas metro. 180. Ok, 180 toneladas metro. Sería vertical y es de signo positivo. Siguiente. Rectángulo 3. Volumen por peso específico. Ok. Para el rectángulo 3 es base. Pues es B1 menos B menos C. Otra vez. La base más No es falta esa base.
Es X1 menos C. X1 menos C. Eso es A la ver, base. revísalo. Creo que le hice lo mismo que yo, ¿verdad? No, porque no, la base es la que dice. Bueno, observen que para este caso, tal cual como dijo el compañero, todavía no lo tenemos, ¿verdad? Yo solamente sé que esto vale 3 metros, esto vale 3 metros, pero esto yo todavía no lo sé. Entonces creo que me dijiste B1 menos E menos el valor de P. Entonces tenemos 16,5 menos 6, eso es igual a 10,5. No está declarado en algún momento dado, entonces creo que me quedé con la EG. Esa sería la H, ya está. Le voy a poner J, por ejemplo. Entonces la base sería J. La altura, igual la podemos llamar ese como nomenclatura, o simplemente hace un momento me dijeron que es A menos el valor de D. Lo voy a poner de esa manera. Entonces base me dice que es J, multiplicado por la altura. A menos el valor de D. Base por altura. Llevamos área. Por ancho unitario. ¿Sí? Y multiplica el peso específico de Material. Ok, ¿cuánto da eso? 21. 21 toneladas. Distancia del peso de obra del rectángulo 3. Recuerda que no es simétrica. Ok, bueno, Más cortas. distancia. La distancia es la mitad es E más J entre 2. Ok, más J entre 2. ¿Y cuánto da eso? 8,25. ¿Cuánto da el momento? 100 qué? 73.5. Tonelada metro y sería vertical y positivo. Siguiente, rectángulo 4. Es este volumen por el peso específico. ¿Ok? Así es igual el volumen. Ajá. No. Es E por A, E por A. ajá. Esto es área. Por el área. Esto ya es área. Ah. Es el ancho unitario. Ok, por el ancho unitario y por. Esto ya es volumen. ¿Qué peso específico? El material. Ok, peso específico de material. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto? 12 toneladas. Distancia del rectángulo 4. X1. X1 se proyecta hasta acá. Ah, ok. Es E. Recuerda, desde su posición hasta el punto de giro. Esto. Es entre 2. Es sobre 2. E vale 3, entonces sería 1,5. Tonelada metro. Es una fuerza vertical, va hacia abajo, entonces sería positiva. Entonces, hasta ese momento hemos terminado con toda nuestra obra. Seguimos y voy a comenzar ahorita con el APA, el lado derecho. Entonces, se presenta esa pared inclinada, nuevamente el método gráfico, entonces voy a exponer esa pared vertical y con ello se me genera un empuje hidrostático horizontal al cual llamaré E2 y se genera esta cuchilla triangular. El peso de agua
del triángulo número 2. Entonces, ¿de qué lado? Peso del agua del triángulo 2. ¿Ok? Aquí es igual el volumen. ¿Por qué la misma? En realidad no la conocemos. ¿Cómo lo calculamos? Lo voy a llamar como un X3. ¿A qué es igual X3? ¿Cuál sería el buen talón? ¿Cuál pi? 4 por Ok, phi 2 por el talud 2. 4 por 1.5, 6. 6 metros. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el volumen del triángulo de agua 2? Ok, X3. Phi 2, ¿ok? Sobre 3. Por el ancho o unitario y por el peso específico de la A ver, número 1, ¿cómo es el área? Base por altura sobre 2. Nos hace falta un 2. Para que sea volumen ancho unitario, ¿de qué material está hecho ese triángulo? Agua, efectivamente, por omega. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Cuánto? 12. Ok, eso está bien. Distancia del peso de agua del triángulo 2. Ok. X3 sobre 3. 2 metros. Por lo tanto, el momento sería 24 toneladas metro. Elemento vertical hacia abajo, entonces es positivo. Empuje hidrostático 2. Volumen del diagrama de presiones. Ok. Es igual a I2 por el peso del agua. Por el peso del agua. Bueno, peso específico del agua. Sí, del agua entre 2. Nada más. Por fin, otra vez. Ah, por el ancho unitario. Por el ancho unitario. Y nada más. Bueno, recuerda que tu figura todavía no la declaras. Tenemos una altura pi 2, pero no conocemos la base, entre comillas. Sabemos que la base es pi 2 por el peso específico del agua. Ahora sí, base por la altura. Tenemos mi base, más falta multiplicarlo por altura. Pi 2 elevado al cuadrado. Dividido sobre 2 por el ancho unitario. Eso es el volumen del diagrama de presiones. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto? 8 toneladas. Distancia del empuje hidrostático 2. Entre 3 sería 4 tercios. ¿Cuánto da el momento del empuje hidrostático 2? 667 toneladas metro. Sería una fuerza vertical y sería un elemento. ¿Cuánto? Negativo. Son 16, no son 8. ¿El empuje? Ajá. ¿Cuánto al cuadrado? 4 por 4, 16. Pero está entre 2 por 2. ¿Por qué? El peso específico del agua.
Es el agua. 4 por 4, 16, entre 2, 8. Aquí está. Entonces dijimos que el fluido hidrostático, a ver, silencio, se trata de una fuerza horizontal, pero tiene signo, efectivamente, se declara negativa. Y listo, ¿verdad? Terminamos con la configuración del agua y nos hace falta el análisis de nuestras supresiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, a mí sí me confunde mucho, no sé por qué, pero lo del signo cuando es el gigante, por ejemplo, ahí marcó que era, luego en otra clase, porque de este lado era... El que manda es el. Se va de cuenta dónde está todo el Entonces, para nosotros los de este lado son así es. si el empuje va hacia el lado contrario que yo puse en mi... Mira, lo que tienes que tener claro es esto. Ubicas el gigante más grande y dices, está de este lado. Piensa cómo se presenta en el hidrostático. Así. Entonces, la dirección que declare, ese sería tu signo positivo. Y se acabó. Todo lo que vaya en sentido contrario, negativo. La clase pasada, creo que el gigante más grande estaba del lado derecho. Por eso, este era mi gigante que mataba. Así se presentaba el empuje hidrostático, positivos hacia la izquierda. Sí, no pongas como quita esa referencia de que la clase pasada, después así, ubicamos el gigante más grande, vemos cómo se manifestaría ese empuje hidrostático y la dirección me manda el signo positivo. ¿Sí? Siempre. Ok, a ver, entonces analicen el diagrama con la supresión, pensando que existen los líneas equipotenciales en los puntos que estoy marcando. Pensemos que serían las partes centrales. Ahí está. A ver, hagan ese análisis de supresiones. Adelante. Bueno, y es más, ¿verdad? Para que no les cueste trabajo, este también y este también. No. En este caso se nos van a generar 3 trapecios. Entonces, por la parte de la supresión tendríamos 6 momentos negativos. A ver, recordemos que para poder analizar esas supresiones totales, lo primero que tenemos que hacer es calcular las supresiones puntuales. La supresión puntual me dice que es igual a Φ1 menos n veces la caída equipotencial más la profundidad o la carga de posición. Entonces, ¿cuántos puntos de análisis tenemos? Recuerden que se comienza a analizar desde el tirante más grande. Ese tendría la 0, la 1, la 2, 3, 4, 5,
justamente los indicadores de las equipotenciales, justamente en los cambios de dirección. Hace un momento estos dos no aparecían, entonces en realidad íbamos a terminar con 10, pero tendríamos que tener un 4.5, un 5.5, puntos intermedios. No lo libramos, ¿verdad? Entonces, los n de análisis, el 0, el 1, el 2, el 3, así sucesivamente hasta llegar al número 12. Y comenzamos con el análisis. Phi1, ¿cuánto valdría Phi1? 6 metros. N, ya lo analizamos, está aquí, 13 posibles valores. Caída equipotencial. ¿A qué es igual la caída? Ok, Phi1 menos Phi2 sobre equipotenciales. Phi1 ya me dijeron que vale 6. ¿Cuánto vale Phi2? ¿Cuánto vale equipotenciales? 12. ¿Y cuánto daría eso? ¿Cuánto? Ok, un sexto. Nos vamos a la Z. Entonces Z sí cambia a partir de la posición. Entonces sí lo tenemos que meter a lo largo del análisis. Z de 0. 0. Z de 1. 1. Z de 2. 2. Z de 3. 4. 2. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 2. 9. 2. 10. 2. 11. 1. Y 12. 0. Comenzamos a sustituir los valores en la fórmula. ¿Y cuáles serían las expresiones? Ok, ¿verdad? En la... Sí, adelante. Claro. La supresión en n, 6. La supresión en 12 sería 4. 6.83 en el 1. ¿Cuánto? 6.83 en el 1. Ok, 6.83. En el 12 es 7. ¿Cuánto? 7.67. Ok, si no 3 decimales, Ah, 667. Sí. Aquí supongo que otro 3. Ok, 7.5. 333. El 11 es 5.166. ¿Y el 8 tiene la tabla? A ver, el 8. 6.665. ¿Cuánto? 6.665. Ok. El 9 es 6.5. ¿6 qué? 5. El 9 es 6.5 Y 6.665. Vale, 6.333. ¿Tenías el 11? 5.167. 167. Ok, me faltan esos 3. 5, 6 y 7. En el 5, 5.167. 6. En el 6 a 6 cerrado. Aquí sí era 5. 6.167. Y en el 7 5.83. 3, 3, 3. Ajá, 333. Ok, perfecto. Esos serían como tal nuestros elementos. Entonces, de forma general, inclusive, recuerden que para el análisis de las supresiones, los únicos que nos interesaban serían justamente en los cambios de geometría. Yo calculé la supresión en 3, la supresión en 6, la supresión en 9, pero en realidad ni siquiera me van a utilizar o no me van a servir. Porque recuerden que utilizamos el criterio de las áreas compensadas. Entonces, para generar esos diagramas de supresiones, me dice paso número 1, marca una línea horizontal por debajo de nuestra obra. Punto número 2, proyecta los puntos con esa línea vertical. Entonces, aquí estaría la posición 0, la 1 y la 2. Que no la voy a analizar, ni siquiera la proyecto. En este voy a tener el punto 4 y el punto 5. En esta posición tendríamos el 7 y el 8. Y en esta última sería el 10, el 11 y el 12. Y comenzamos a proyectar los vectores según
la magnitud de la supresión puntual. Entonces, lo que apreciamos por el caso de 0, 1 y 2, dijimos, ¿quién gana? El valor más alto. Entonces, bastaría con que nosotros proyectáramos la supresión A 7, 6. 7.667. Me voy para el caso de 4 y 5. Entonces, como aquí existen esas configuraciones de cambio, sí tendríamos que poner ambos valores. Cuando la S vale 4, bueno, la N vale 4, 7.333 es un poquito más pequeñito que la S2. Entonces, lo voy a dejar por aquí. Esa sería la S4. ¿Cuánto vale la S5? 667. Tantos, entonces llegaría más o menos por acá. La S5. Me voy a la otra. ¿Cuánto vale S7? 5833. 5.800 está un poquito por debajo de la S5. ¿Y la S8? 6.6. Ok, un poquito más grandecito. S8. De la 10, la 11 y la 12, ¿cuál es la que presenta? 633. ¿Pero cuál es? La 10. Entonces, más o menos por acá, y esa sería mi supresión en 10. Generamos nuestras supresiones. ¿Cómo unimos este primer vector con los segundos vectores? ¿Con el S4? Con el S5, efectivamente, ¿verdad? Recuerda que a medida que vas avanzando, el agua va perdiendo energía. Si lo pones en este, sí hay como tal esa declaración de pérdida, pero después habría unas ligeras turbulencias. Recuerda que el agua no puede empezar a subir, ¿verdad? Nos vamos al siguiente. ¿Cuál sería la declaración ahí? Hay una caída. S4, S7. A ver, creo que sí ya la leí, ¿verdad? La cuestión, a lo mejor, inclusive, Es que no serían compensadas. de verdad, en realidad esa S5 sería el punto de unión con respecto a nuestra S7. Así es. Entonces, al final sería configurado de esta manera. Entonces, esto sería como tal nuestros diagramas de supresiones. Repito, lo podemos analizar directamente como esos trapecios, o si no, los generamos como un rectángulo y un triángulo. Rectángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo y triángulo. Las alturas de los rectángulos, ¿cuánto vale la altura del primer rectángulo? S4. Altura del segundo rectángulo, S7. Del tercero, S10. Alturas de los triángulos. Triángulo 1, ¿cuánto mide su altura? S2 menos S4. Ok, S2 menos S4. Segundo, A ver. menos S7.